¿Cómo no ser víctima de un malintencionado estafador? Que puede ser un brujo o una bruja o el nombre que le guste ponerse. Generalmente las mujeres o el ser humano, es una característica psicológica, tiende a negar la realidad cuando esta realidad es dolorosa. El dolor genera que se activen determinados mecanismos de defensa para, obviamente, intentar evadirlo. Esto es lo común, no por nada existe la terapia y a través de la terapia intentamos lograr conectarnos con la realidad. Entonces, muchas veces las mujeres, cuando están siendo dejadas por sus parejas, recurren a ese mecanismo de defensa que es negarlo. Y una de las formas de negarlo es pensar que ese ser que las está dejando, su pareja, está siendo víctima de un trabajo, de un hechizo, de alguna brujería por ahí, que hace que no pueda ver o que no pueda percibir lo encantadora que ella es. En definitiva, si Laura está siendo dejada por Pedro, Laura va a tender a pensar que Pedro, si la deja, es porque alguna fuerza divina de alguna X persona está operando en Pedro de tal forma que Pedro no está siendo consciente de sus actos. Y así como Laura, en definitiva que Pedro está siendo hechizado o está siendo endulzado. Obviamente puede ser por o la suegra o la misma persona con la cual Pedro está saliendo actualmente, etcétera, etcétera. Y en definitiva las Lauras se multiplican. Muchas mujeres tienden a pensar que si fracasan en su vida afectiva, una tercera fuerza es la que las está interfiriendo. Entonces son esas las mujeres que van a recurrir a un santo, o a un mano santa, o a una bruja, o a esas personas que prometen que van a devolver a la pareja o en un mes, o en 7 días, o en 7 horas, aparecen en los diarios, no sé cómo lo van a lograr, tal vez lo traen encadenado. Pero en definitiva, el brujo en cuestión o la bruja, la persona que trabaja intentando vender un trabajo a la otra persona, sabe con quién va a tratar, porque las Lauras se multiplican. El perfil psicológico de esa mujer es siempre el mismo. Entonces la persona sabe con quién va a tratar. Y obviamente lo que va a buscar es la complicidad. Escuchar la Laura, la catarsis. En definitiva, la persona va a necesitar desahogarse. Laura criticará o contará su historia. Dirá que Pedro ha cambiado rotundamente y que está siendo víctima de un engaño o de alguna fuerza que de pronto se generó en Pedro que hizo que Pedro cambiara y que lo notó diferente en este último tiempo. Todo esto se lo puede decir el brujo en cuestión. Le puede decir, sí, vos seguramente notaste cambios en Pedro, pero eso es obvio que es así, es evidente, porque cuando una persona va a dejar a otra, no es automático, no es que están bien y al día siguiente están mal, sino que hay un periodo de transición. Ese periodo de transición es cuando el supuesto Pedro empezó a manejarse de una manera extraña. En realidad no se manejaba de una manera extraña porque estaba hechizado o estaba embrujado o estaba trabajado, sino por la sencilla razón
que mentalmente ya se estaba acomodando a una nueva situación. Uno no toma una decisión de una manera repentina, sino que generalmente si está en pareja va a ir percibiendo lo que siente. Muchas veces sí también puede tomar la decisión de una manera repentina, pero en líneas generales Laura va a sentir que Pedro cambió en el último tiempo, en el último periodo. Entonces el brujo en cuestión, o la bruja, o el mano santa, etcétera, va a saber cómo trabajar la mente de Laura, que va a estar muy condicionada y muy convencida de que no fue por ella que Pedro se alejó. Eso es una forma también de defender la autoestima o el propio ego. Las personas tienden a que les cueste mucho reconocer que las dejan de querer, porque obviamente eso genera un fuerte dolor. Y después de eso, después de esa complicidad, esa conexión, ahí es cuando aparece el brujo en cuestión prometiéndoles el trabajo, invocando esas energías que van a poder revertir la situación de una manera definitiva y que la persona se quede para siempre con ella. También saben utilizar bien las palabras, el para siempre, nunca te va a volver a pasar, siempre va a estar con vos. Todo lo que Laura quiere escuchar, lo que quiere oír. Siempre la constante es atacar. Si por ejemplo Pedro está saliendo con, no sé, con Roxana, atacar mucho a Roxana, que Roxana es una loca, que Roxana esto, que Roxana lo otro, siempre defendiendo a Pedro. Pedro es una especie de víctima de las circunstancias. Roxana abusa de él y Roxana es la mala de la película. En definitiva, la mente se divide en dos, la de Laura, y todo el mal, todo lo negativo, toda la bronca y todo el odio y toda la energía negativa, repito, se vuelca hacia Roxana, y todo lo positivo y la pobre víctima, la persona que está siendo sometida a este calvario, es Pedro. En definitiva, todo lo negativo hacia Roxana, la bruja lo sabe en cuestión, todo lo positivo para Pedro. Hay que rescatar a Pedro de las garras de esa Roxana. Roxana puede ser, como también puede ser la suegra, es muy común, o la envidia que existía alrededor, como si siempre existiera una especie de conspiración para que Laura no sea feliz. Laura siente una conspiración. La paranoia es muy común en estas personas que consultan a esta clase de brujos. Los brujos lo saben, saben de psicología, saben de qué forma manejar, y después la solución es un trabajo. Vamos a hacer un trabajo que puede ser muy variable. Pueden matar una cabra si se les ocurre, como lo que fuera, las variables son múltiples. Obviamente también se va repitiendo esa misma temática en las personas que les va mal económicamente, el uso de la sugestión, la complicidad, hacerle creer a la persona que el problema de la otra persona es su propio problema, para obviamente poder sacar una tajada de la persona que obviamente viene en picada para abajo, y cuando se encuentra siendo un cadáver, lo único que le espera es ver cómo los buitres le terminan arrancando los ojos. Obviamente es metafórico. Pero en definitiva tienen que saber que nada bueno van a conseguir a través de esas personas que hacen esas promesas milagrosas, intentando revertir obviamente determinadas situaciones, y el conocimiento de la psicología, la sugestión y la complicidad son las armas de las cuales se hacen valer para sacar provecho de sus víctimas.